Estamos viendo algunas cosas prácticas para poder administrar nuestras emociones. ¿Entendieron? Bueno, bienvenida Egle. ¿Egle está bien dicho? Bienvenida a nuestra venezolana amiga, hermana en Cristo. Muy bienvenida. Bien. Algunas cosas prácticas veíamos el miércoles, solo así a modo de referencia, ¿te acordás? Tener una mirada selectiva de la situación para que no nos afecte emocionalmente las cosas, ¿ok? Recordá que podés escuchar todos los audios en el canal de YouTube del Centro Cristiano. Segundo, magnificar las cosas. Hay gente que magnifica las cosas. Alguien me dijo el miércoles, el domingo, no sé, o me mandó un mensaje, no sé, una persona me dijo, todo lo del miércoles fue para mí. Porque yo magnifico las cosas, yo me la paso agrandando todo. Bueno, qué bueno que Dios nos hable, ¿no? Cuando uno generaliza o agranda las cosas en exceso, llega a una conclusión equivocada. ¿Te acordás que había palabras que decíamos todo, nadie, nunca, siempre, ninguno? Bueno, acordate de eso porque si llegamos vamos a ver que eso tiene que ver también con nuestro pasado. Cuando vos decís siempre, estás diciendo que ahora y antes, entonces que estás trayendo tu pasado al presente con todas las emociones. Entonces, cuando vos decís nunca, ese nunca incluye desde que naciste hasta ahora. Entonces estás trayendo todo tu pasado otra vez al presente. Tercero, no mezclar todo. ¿De qué vimos ahí? ¿Se acuerdan lo que vimos? De los compartimientos estancos, ¿no? Para que el agua no llegue a todas las áreas. Entonces tenemos este problema, lo encapsulamos ahí. Con los otros seguimos fuertes para poder bendecir ese problema y tener la capacidad mental, emocional y espiritual de resolverlo. Cuarto punto que agregamos hoy, ese no lo vimos. El cuarto punto tiene que ver con plantear el escenario. Planteo el escenario. Te doy tiempo si lo anotás. Si yo estoy preparado para un determinado escenario, cuando ese escenario viene, yo voy a saber qué hacer. ¿Está esto? ¿La idea? Lo voy a poder enfrentar con naturalidad, sin ansiedad y sin temor. ¿Se acuerdan de las novias que esperaban al novio? La idea es, en lugar de preocuparme, ocuparme. No sé, porque acá hay un tema que es que vos podés estar esperando lo peor, pero no se trata de estar esperando lo peor, sino de ocuparme, no preocuparme, ocuparme ante lo que venga. Entonces, vamos a ver que podemos plantearnos distintos escenarios de acuerdo a lo que nosotros estemos esperando. Hay gente que puede esperar lo peor y eso está mal. No se trata de esperar lo peor. Y encima hay gente que ni se prepara para lo peor, ¿ok? Entonces está en el horno. Porque fe es esperar lo mejor. Fe es la certeza de lo que espero, que lo que espero se va a cumplir. 3 escenarios posibles. A ver, ante una situación, ¿qué creen ustedes? 3 escenarios, te digo, que puede haber. Primer escenario. ¿Por qué vamos a empezar por eso? Mejor, después vamos a estar mejor. Ah, bueno.
Dejamos el primer escenario entonces, o el otro escenario y el del medio. Un escenario normal, ¿ok? Entonces tenés uno, optimista, que te vaya muy bien. Está bueno, ¿no? A mí me va a ir bien. Es decir, yo me planteo este escenario, me va a ir muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer si yo planteo ese escenario? Sí, perfecto. Sí, ahora, ¿para qué? Para que me vaya bien. Hay gente que no se prepara para que le vaya bien. No codies a nadie ni pienses en otro, ¿eh? Es para vos. ¿Eh? ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? ¿Qué medida? Ahora, ¿qué es lo mejor que me puede? Que venda todos los productos que tengo. Una vez alguien me dijo, yo quiero poner una dietética. Bueno, ¿y con cuánta plata la pones? Con 5.000 pesos. Y pero vas a tener que, ¿cómo hace para vender 5.000 pesos por día para ganar plata? Vas a tener que vender todos los productos todos los días. No te rinde. Entonces, se preparó, pero no hizo las cuentas. Es decir, la ganancia que vos te va a dejar, los 10.000 pesos de producto, no te alcanza para, aunque vendas todo todos los días. Entonces, vos te tenés que preparar. ¿Te va bien? Perfecto. Entonces, yo planeo que me va a ir bien. Planeo el escenario. Una vez le pregunté en una charla al dueño de Class Life, le digo, escúchame, cuando vos empezaste todo esto, ¿cuál fue tu problema? No estaba preparado para que me fuera bien. No estaba preparado para... ¿Cómo era? La demanda. La demanda. Él quebró Sí. por no estar preparado por la demanda que había. Él quebró porque no estaba preparado para responder a la demanda que había. Es decir, tenía 5 costureras y necesitaba 150. No estaba preparado. Claro. No se preparó para que le vaya bien. Algunos esperan prepararse para lo nuevo cuando lo nuevo llegue. Prepararse antes no solo es tener fe, sino ser sabio. Planteo el escenario. Che, ¿y si nos va bien? Si vos hablás con cualquier persona que se puso un localcito hace poco, que le dieron una indemnización y se puso un maxi kiosco, lo que sea, lo que te va a decir es esto. Por lo menos que saque para el alquiler. Y unos pesitos para ir tirando. Ese es el nivel de fe. Y yo estuve ahí, Tuve varios así emprendimientos con local a la calle. Y tenía este pensamiento. ¿Y sabés qué logré? Pagar el alquiler y que me queden unos pesitos para ir tirando. Hace unos días atrás, unos días míos puede ser 1 mes o 2 meses, 3, para que no diga a ver con quién estuvo, ¿ok? Le pregunté a un empresario cristiano si estaba preparado, en una charla profética que tuve con él, si estaba preparado para administrar 30 millones de pesos. Y se me quedó mirando. Voy a aprovechar ya que vos me estás mirando como él, a preguntarte a vos. ¿Estarías preparado para administrar 30 millones de pesos? No, tendría que asesorarte. Tendría que asesorarte. Tendrías que asesorarte. Uh-huh. O, a ver otro, a ver qué piensa, no sé. Se apagó esto y estamos al horno todos. Si piensas en grande, Ah, sí. si piensas en grande, Sí. tienes una visión
sobre eso grande, Sí. donde lo esperas, confíes en Dios, siempre vas a buscar quiénes son las personas que te pueden asesorar para eso si no tienes... Sería bueno que sea Pero así. lo primero es la visión y no limitarte, porque si tienes la limitante, simplemente no te vas a... ¿Y por qué entonces no estamos preparados para eso? Es decir, Porque no confiamos primeramente en Dios y después nosotros mismos. bueno, el miércoles que viene tenemos quien predique. Yo lo veo así, Está muy bien, sí. ¿Y alguien que está empezando de nuevo, que dejó su casa en Venezuela en el mes de noviembre, viniste vos? Ah, hay que dejar la casa, ¿eh? Y venir de paseo y quedarse. Hay gente que dice, si vos me das 30 millones de pesos, yo no trabajo más. Los que se juegan al Kini, donde yo tomo café, se juega todas las boletas un Kini de 100 pesos, todos los días. Yo estoy tomando mi cafecito de la mañana y él está revisando a ver si ganó. Y un día le pregunto, ¿y qué pasa si gana? No vengo nunca más a este lugar. Segundo escenario moderado o normal. Una situación intermedia, ¿ok? Una situación en que las cosas no van ni muy bien ni muy mal. Entonces, cuando vos largás algo, emprendés algo, estás en una situación y te viene ni mal ni bien, ¿estás preparado para eso? Ni mal ni bien, estás ahí. Escenario pesimista. ¿Qué ocurre si todo sale mal? Es decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar? A ver, vos haces esto. ¿Qué es lo peor? Esto no quiere decir que vos pienses que te va a pasar lo peor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que por 3 meses no cobre la jubilación. Escenario pesimista. ¿Pero por qué? Y porque cambió el gobierno y de repente pasó esto, y hay 3 meses. ¿Podés prepararte para que estés 3 meses sin cobrar la jubilación? ¿Podés prepararte para estar 3 meses sin que te paguen el sueldo por una crisis extra? Nosotros esto lo enseñamos en los talleres, de tener un ahorro guardado por si surge un imprevisto. Entonces, cuando yo planteo los diferentes escenarios, me preparo para enfrentarlos, cualquiera sea la situación que enfrente. Si de repente los recursos, como el domingo vimos, el arroyo se empieza a secar, yo tengo una reserva para... Ahora, ¿a alguno le gusta gastar el canuto? No. El canuto es lo que uno tiene guardado, el ahorro. ¿Eh? No. ¿Por qué? Está bien, pero nosotros enseñamos que siempre que conviene tener una cosa es inversión y otra cosa es tener algo guardado por si se te rompa el lavarropa, por si se te cae el techo, por lo que sea. ¿Ok? No pensando que se va a caer, sino como las mujeres estas que se prepararon con el aceite. ¿Está bien? Entonces, en lugar de preocuparme si llega algo inesperado, me ocupo en resolverlo porque tengo planeadas distintas estrategias previamente. ¿Ok? Entonces, cuando yo planteo los escenarios, ¿qué hago? Me permite estar ocupado en lugar de preocupado. Porque si caigo en exceso de preocupación, ¿qué sucede? ¿Cómo se llama el exceso de preocupación presente? Estresazo. El exceso de preocupación pasado, ¿cómo se llama? Ansiedad. Y el exceso de preocupación futuro, ¿cómo se llama? Depresión. Exceso de futuro. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Búscalo. 1 Pedro 5. La respuesta bíblica
a estas emociones que generan estos. Estamos en un país que continuamente pasás de un escenario a otro. Entonces vos tenés que estar un día sos un ejecutivo, al otro día andás en un sulky, ¿no? Y otro día andás en una moto y otro día podés volver a estar andando en lo que Dios te permita que andes. Ahora, Pablo decía, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es decir, él había aprendido a moverse en los distintos escenarios. Eso es lo que decía Pablo. Humíllense, verso 6. ¿Cómo enfrentamos la preocupación? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. 7. Depositen en Él, ¿está bien el versículo? Toda ansiedad o exceso de preocupación. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, vos tenés que saber leer espiritualmente cómo el enemigo opera. Porque dice, el verso 8 dice que ¿quién es el que está ahí merodeando? ¿Y a qué hace referencia estos 3 versículos? Al exceso de preocupación, a la ansiedad. Entonces, hoy vamos a ver que la mayor estrategia del enemigo es alterar tus emociones. Esa es la mayor estrategia del enemigo. Escuchá, ¿viste cuando vos tenés las emociones alteradas? El diablo está metido en eso. Y eso no quiere decir que estés endemoniado, ¿ok? Eso lo que quiere decir es que vos estás siendo atacado por una estrategia muy bien planeada del enemigo que como no te pudo destruir, como no pudo dividir tu matrimonio, como no pudo dejarte en la miseria, lo que viene ahora es alterar tus emociones. Con exceso de preocupación, con exceso de pasado, con exceso de futuro. ¿Cuál es la salida? Verso 7. Esta es la ansiedad que yo porto, ¿ok? Esta es la ansiedad que yo porto. ¿Cuál es la salida? Depositarla en Dios. Ella es Dios, yo se la deposito. Ahora, ¿qué significa eso? Que la ansiedad no es algo que está inmerso adentro mío, que yo no me lo puedo sacar. Porque ahí como dice, que yo lo puedo echar, lo puedo desechar, lo puedo dejar. Quiere decir que si yo no lo dejo, es porque yo no tomo la decisión de dejarlo. Lo que muchas veces hacemos nosotros es vivir con todo eso. Y algunas veces lo usamos como excusa para vivir o para dar lástima o para victimizarnos. Sí, lo trato es decir, es lo único que tengo como para que me den bolilla. Entonces, ¿qué hago? Y mirá, y vos me hablás porque vos no estás viviendo lo que yo vivo. Y entonces voy con mi ansiedad, con mi preocupación, me paso diciendo, Dios mío, ayúdame, y el Señor, ¿sabe qué te dice? Sácatela de encima. Si yo soy el que tiene cuidado, cuando vos lo llevas es porque lo querés llevar. Yo te ofrezco otra salida, pero la salida está en el primer versículo, porque si vos no sos humilde, no lo vas a soltar. ¿Cómo dice el primer versículo que leímos? Si la palabra me dice que me la puedo sacar de encima, quiere decir que no es algo que está pegado, que no forma parte de mi personalidad. No, vos no podés decir, yo siempre fui ansioso, ansiosa, sí. No, porque Dios te dice, si vos tenés exceso de preocupación, vengan a mí todos los que están cargados.
trabajados. Y yo los haré descansar. Esto de echar o depositar significa que me lo puedo sacar de encima. Para sacármelo de encima, como te decía, me tengo que humillar bajo la mano de Dios. Y entonces esa mano, ¿qué va a hacer? Claro. ¿Y después qué va a hacer el otro versículo? El del medio. Va a cuidar de mí. ¿Cuándo me cuida la mano? ¿Y qué más? El primero. Yo me humillo, deposito la carga y Él es el que se encarga. Si yo no echo fuera la ansiedad, esa ansiedad me lleva a la frustración y luego esa frustración me hace caer en depresión. Mira, ninguna pastilla te puede quitar la ansiedad. Ninguna droga, ninguna ropa, ningún maquillaje, ni tu marido o tu marida te puede ayudar a sacarte la ansiedad de encima. Solo hay una cosa que te puede sacar la ansiedad. Descubrir en ese pasaje cuál es. La fe en Dios. El único que te puede sacar la ansiedad es Dios. Ahora, si yo quiero depositar la ansiedad en mi hermana que me representa a Dios, yo tengo que estar como de mi hermana para poder depositar. Tengo que estar cerca. Estoy cerca. Si estoy lejos de Dios, tengo que hacer un delivery de ansiedades. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tu presencia. ¿Sabes que en el griego la palabra ansiedad significa tener una sobredosis de miedo? El enemigo está detrás de esto. Y si bien en muchas oportunidades el enemigo no es responsable de crearte los problemas, porque algunos ven al enemigo en todos lados, ¿no? Se te pinchó la goma, ay Satanás me puso un clavito. No, hay problemas, es decir, llueve, se levantan los clavos, hay problemas. Ahora, lo que sí el enemigo hace es utilizar el problema para desestabilizar tu emoción. ¿Está entonces? Puedo tener una situación que no esperaba, un imprevisto. Ahora, no lo hizo el enemigo. Pero sí el enemigo va a estar utilizando esa situación para que tus emociones se disparen. Se disparen. Cuando las emociones están disparadas, el enemigo aprovecha para que vos te equivoques. Primera Pedro dice, estén alertas. ¿Te acordás? Tengan cuidado. Fíjate por dónde el enemigo te puede traer ansiedad. Si estás alerta, le va a costar mucho más desestabilizarte. Entonces vos tenés que ser sabio. Tenés que ser sabio con tus hijos. El enemigo puede utilizar una estrategia en una alteración con uno de tus hijos. Tenés que ser sabio en tu empresa. ¿En qué detalle en tu empresa puede hacer que a vos se te desestabilice todo emocionalmente? Una finanza. En una finanza. Bueno, ¿qué detalle? Que te falle un proveedor. Bueno, vos tenés que ser cuidadoso para que, si te falla, estar preparado para que vos tengas la salida.
Entonces el enemigo, si te falla el proveedor, ya no es culpa tuya, ya no es culpa del enemigo, es culpa tuya porque vos tenés que ser previsor. ¿Está claro esto? Es decir, si vos tenés una heladería, no podés no tener un grupo electrógeno en Argentina. Bueno, porque vos dependés de que se mantenga el fresco. ¿Ok? Entonces, si vos no, en lugar de tener un auto, tenés que tener un grupo electrógeno primero, después tenés el auto. Porque si a vos te cortan la luz 2 días, no podés producir. Y no podés, bueno, el auto te lo tenés que vender después para volver a comprar. ¿Se entiende la idea? Vos tenés que cuidar tu salud. Si el trabajo depende de vos, vos tenés que ser cuidadoso con tu salud. Ahora, si vos estás trabajando para una empresa, y vos decís, bueno, total, si yo me quedo, pido médico. Pido médico. Hola. ¿Sabés que en la traducción original de este pasaje en el griego de 1 Pedro, dice que Dios es el que está preocupado en exceso por nosotros? Si vos lo lees literal, dice, Dios está ansioso por ustedes, pero no es la ansiedad nuestra, ¿no? Es ese intenso deseo de que nosotros estemos bien. Agárralo. Dios tiene un intenso deseo de que te vaya bien, de que disfrutes la vida con Él. Bien, vamos a ver, antes de irnos, un ejemplo práctico en el pueblo de Israel para que veas cómo el enemigo se mueve, qué estrategias utiliza. Andate a Isaías 7. Si vos estás escuchando este video en audio, busca tu Biblia y léelo. Isaías 7. Recordá que siempre el pueblo de Israel es el pueblo que nosotros heredamos por fe de Abraham. Y vas a ver que el pueblo de Israel es una y otra vez atacado para despojarlos de las bendiciones de Dios. ¿Te acordás qué más? ¿Por qué el enemigo ataca? Para despojarte. Si no te puede despojar, ¿para qué? Para que no disfrutes la bendición. ¿Ok? Y habíamos dicho algo más, pero no me acuerdo qué era. Y para que te dure poco. Ahí tenés la estrategia del enemigo. Si no te puede afanar, hace que lo que vos tenés no lo disfrutes. Entonces es una estupidez, porque vos lo tenés y no lo disfrutas, ¿para qué lo tenés? Y si no, va a intentar que la bendición te dure poco. Esas son las 3 estrategias. No es tan fácil. Bien, cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. ¿Qué hay acá? Una unión de reyes para ir contra el pueblo de Dios. Pero dice, el verso 1, ¿qué pasó? Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. Te cuento, los reyes se unen todos los ejércitos, todo el armamento, van a atacar a Jerusalén y por alguna causa, Dios en el medio, no pueden atacarte. Es decir, no lo pueden destruir, no los pueden despojar. ¿Está bien? Dice que por más que trataron de atacarlos uniendo las fuerzas de los distintos ejércitos, no pudieron tomar la ciudad, no pudieron llevar adelante, ¿cómo dice tu versión? No pudieron conquistarla. ¿No pudieron conquistarla? No pudieron llevar adelante su plan. Fíjate qué interesante. El enemigo, ¿qué hace? Planes de robo, de hurto, de destrucción. Hace planes de división. Y dice que el enemigo, en este caso, con sus fuerzas,
No pudieron. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Bien? El enemigo lo va a planear, lo va a intentar, lo va a desear, lo va a anhelar, lo va a proclamar, pero dice la Biblia que el ángel del Señor acampa. ¿Y qué hace? Pero sabemos todo. La Biblia también dice que el padre de mentira, ¿quién es? Perfecto. Si el padre de mentira es el diablo, todo lo que dice el diablo, ¿qué es? ¿Y por qué le crees? Todo lo que no venga de Dios, ¿qué es? Es mentira. Es del diablo. Entonces vos tenés que discernir. Cuando escuchás algo, tenés que discernir quién lo dice. Y si lo dice el diablo, ¿qué es? Es mentira. No lo creas. Te va a ir mal. ¿Dios dice que me va a ir mal? ¿Dios qué dice? A ver, decime algo que dice Dios de cómo me va a ir. Eso me dice Dios. ¿Y por qué yo escucho que me dicen que me va a ir mal? Que esto no sirve más. Que me queda poca vida. Si a mí la palabra que me dice, me estoy enojando. Cada vez que el enemigo te dijo que te iba a destruir, ¿sabes por qué te lo dijo? ¿Y qué quiere decir? Que no te puede destruir. Si él te dice que te va a destruir y es mentira, es porque no te puede destruir. Cada vez que el enemigo te dijo que te iba a detener y te dijo que es mentira, ¿por qué te lo dijo? Porque no te podía detener. Si el enemigo te dice que no se va a vender más tu producto y es mentira, es porque tu producto se va a vender. Si el enemigo te dice que no vas a conseguir un nuevo trabajo o no vas a poder cambiar de trabajo y vas a conseguir aquello que Dios desea que vos tengas. Cada vez que el enemigo te dice que te va a alejar de Dios, te lo dice porque no te puede alejar de Dios y Dios va a estar más cerca, porque es mentira. Ahora, mira esto. El enemigo intentó tomar la ciudad, pero no pudo. Y entonces decidió cambiar de estrategia. Decide no utilizar ni el ejército ni el armamento que tiene, sino que ahora decide manipular las emociones del pueblo de Dios. Intentó cortar tu capacidad productiva, no pudo, va a afectar tus emociones. Ten en cuenta esta estrategia. Cuando el enemigo ha intentado destruirte y no lo logró, ha intentado atacar tus finanzas y secarte, ha intentado separar tu familia, ha intentado enfermarte, sin lograr resultados a la vista, va a cambiar de estrategia para intentar afectar tus emociones. Ahora entiendo por qué. A pesar de todo, no pasó lo que pensaba, pero estoy alterado emocionalmente. Está bajo una estrategia del enemigo. La primera parte del 2.
¿Vos te acordás la musiquita de Crónica? ¿Alguien se acuerda de la musiquita de Crónica? Tararéala, dale, dale. Y te pone el titular, ¿no? Ahí. Y vos hasta que no aparece... Y te pone una noticia que fue del día de ayer, que... Ahí está, mirá. Mirá. La tenía el tipo, ¿viste? El tipo. Desayuna con la... Placa roja. A la corte real de Judá, es decir, a los que estaban en Jerusalén, a los que habían sido atacados y no pudieron ser atacados, había llegado la siguiente noticia. Y ahí mandamos, ¿no? La placa roja. Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. La noticia es esta: hay una alianza en contra de ustedes. Nosotros decimos, pero puede ser que todos estén contra mí. ¿Viste esa frase célebre, no? Que alguna vez se largamos. Acá estaba pasando esa. Entonces, a la corte real llega la información de que viene gente a destruirlos. Y mire cómo opera en la corte real una simple noticia. La segunda parte dice que al oír esto, ¿al oír qué? ¿Cómo era esa noticia para ellos? ¿Por qué mala? ¿Y por qué tiene que ser mala? ¿Por qué? Y yo te digo, mira, hay gente que está pensando en hacerte daño. Y hay más de 5 personas que se pusieron de acuerdo en hacerte daño. ¿Por qué pensamos que nos va a hacer daño? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que nos pueden hacer daño? Si en el versículo anterior dice que los tipos vinieron con armamento, con ejército, se reunieron, ¿y qué pasó? Y no pudieron. Y ahora estamos escuchando una noticia, ni fueron, les mandaron, sí, mira lo que estamos haciendo, ¡ping! Nos estamos reuniendo para hacerte daño. Dice, ¿al qué? A ver, ¿al qué? Al verso 2, la segunda parte. ¿Cuándo o al oír? Dice. ¿Dice así? 7:2. El corazón tembló de miedo. Bueno, mi versión dice, al oír esto, dice. Al oír esto, el rey y el pueblo se pusieron a temblar de miedo. ¿Al oír qué? La noticia, la mentira. No era verdad. Es verdad que se estaban, no era que, no existe, ustedes no existen. El perro no existe, ¡fof! De mordió. Sí, bueno, está bien. Pero, ¿qué escucharon? Una noticia. Al oír esta noticia, dice que, ahora, en el verso anterior el pueblo había tenido pruebas suficientes de que Dios estaba en control, ¿o no? Y de repente dice que el pueblo, ¿qué hace? En la corte del real, ¿qué hace? ¿Empiezan a qué? Sí, ¿qué más? A temblar, ¿cómo qué? Dice que temblaban. No temblaban. No, los tipos temblaban como un árbol en una tormenta. ¡Ah! ¡Ah!
no sé, yo estuve en un sismo, no sabés lo que fue ese sismo. Cuando era chico fui el primero que bajó del edificio yo. El que más temblaba. Yo abrí la puerta del consorcio cuando... Un edificio de 21 pisos, que estoy hablando del año 74, creo. Estaba a estremecerse. Esa es la secuencia, escuchá, la secuencia que usa el enemigo. Primero el enemigo te ataca, dice que fue a cuándo. Al oír. El enemigo te ataca, vos oís, no hay trabajo. Y escuchás, no hay trabajo. Y eso, ¿vos lo crees? Se te mete adentro. Echaron a 10, no hay trabajo. Echaron a 10, no hay trabajo. Echaron a 10, no hay... Y entonces, mirá, el enemigo te ataca por lo que vos oís, ¿ok? ¿Y eso qué hace en tu interior? ¿Genera qué? Un sentimiento, en este caso temor. No sirvo. Expresiones, no sirvo, como el otro, y este, y aquello. Y entonces, una vez que atacó, una noticia, semanas antes Dios los había protegido, ahora simplemente le mandan una noticia, los tipos por la noticia se ponen locos, oyen la noticia, sienten la noticia y hacen la noticia. Porque después lo que vos sentís, ¿qué haces? Lo pones en práctica, lo haces. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Y el temor y la duda también. Lo primero que hace entonces el enemigo es mandarte una frase amenazante. ¿Para qué? ¿Para producirte qué? Temor. ¿Qué es temor? Sí, pero mira, fe negativa. Y sumémosle más. No, porque tengo fe. Pero ¿cómo puedes temer si tienes fe en Dios? No, en Dios no. Tengo fe en otra cosa. Tengo fe de que me va a ir mal. Sí, exacto, pero entonces... Es fe negativa, claro. La gente tiene fe que no... Hay gente que tiene fe que no ama a Dios y no la tiene la fe en Dios. Por supuesto, la fe nuestra está puesta en el Señor y en la obra que hizo Jesucristo. Pero ¿sabés que el que tiene temor, sabés que tiene fe en el diablo? Sí. Yo creo que me va a pasar lo que el diablo dice. Creo. Te dije que me iba a pasar esto. Claro. Job, ¿qué dijo? Yo tuve fe en el mal y ese mal que temí, ¿qué pasó? Vino sobre mí, me sobrevino. Por eso el enemigo quiere que vos le creas a él. ¿Cómo lo hace? Enviándote un mensaje. Con la intención que ese mensaje te desanime. ¿Te acordás de la emoción estable? Te saque de esa emoción estable. Logra cambiar tu estado emocional. Y entonces, con mi estado emocional alterado, yo tomo malas decisiones. Me peleo, me altero, ando con la mecha corta, las amígdalas, ¿no? Irritadas. Nuestras decisiones tienen que estar basadas primero en lo que me dice la palabra de Dios y no emocionalmente por lo que me diga un economista, un presidente, un juez, un doctor o un abogado. O agrégale lo que vos quieras creer. ¿Seguimos? Verso 3. Entonces el Señor dijo a Isaías, ¿quién se mete ahora? ¿Cómo estaba la corte real? ¿Viste esos globos de...
Cuando veas un globo de eso, acordate de tu pastor, que hacía así, ¿viste? Esos globos tienen más cintura que yo, imagínate. Y entonces, ¿qué hace Dios cuando ve que tus emociones están alteradas? Manda a alguien. Le manda un profeta, en este caso a Isaías. Le dice a Isaías, toma a tu hijo Sear-Jasub y ve al encuentro del rey Acaz. Lo vas a encontrar al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. ¿Sabes por qué Acaz estaba ahí? No. ¿Qué era eso? El acueducto. ¿Sabés que en la antigüedad lo primero que hacía el enemigo era envenenarte el agua? A nosotros nos rompen las torres de alta tensión. Imagínate, vos nosotros que tenés guerra con Inglaterra, nos tiran una granada de mano en una torre y nos dejan a todos sin luz. Bueno, entonces el rey estaba ahí, dice, porque tenía temor de que siguieran usando las mismas estrategias. Vos te vas a ir al lugar donde te atacaron antes. El rey estaba ahí. ¿Y estaba cómo estaba el rey? Alterado en sus emociones. Pero apagalo, Andy, por favor. 4. Guárdatelo el 4. Mirá, hacete un monito, ponételo en la heladera, adelante el inodoro, arriba de la cama, ponételo en cualquier lado. Lea a alguien que lo lea. 4. Y dile, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Ramaliet. Ahí está. Otra versión. Sí, porque No importa. Para de vuelta. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Rezín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazonen a causa de esos 2 tizones humeantes. ¿Sabés qué quiere decir esos 2 tizones humeantes? Que son puro humo. Esos tipos, para mí, dice Dios, es escenografía de cartón. Vos los estás viendo como un ejército que viene contra vos. Te voy a leer algunas. Sean prevenidos, dice otra versión, pero no se angustien. Tengan cuidado, pero no te asustes. No tengas miedo ni te acobardes. Tengan mucho cuidado, pero mantengan el control de sus emociones. No se pongan ansiosos, dejen de preocuparse. No hay motivos para tener miedo. Están furiosos, pero no les tengas miedo, pues no son más que un fuego que solo echa humo y pronto se apaga. 5. ¿Notás que Dios le manda al profeta para que le haga hincapié en qué? En que mantengan sus emociones, mantengan su confianza en Dios, no crean lo que escuchan, porque lo que ustedes están escuchando que está pasando afuera es todo humo. Estén atentos. Esto no quiere decir, jaja. No. Estén atentos, sean precavidos, no hagan cosas a la Bartola. Cuida el agua si querés, pero no te alteres emocionalmente. Es verdad el verso 5, es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él diciendo, vamos a atacar a Judá y lo vamos a... Es decir, no es que no era verdad. La situación que vos tenés adelante es cierta.
Es real. Pero ante esa situación real, que de repente empezaste a vender menos, que de repente empezás a sentir un dolor, que de repente hay una situación que comienza a preocuparte, ante esa situación Dios lo manda a Isaías, el profeta, y le dice, no tengas miedo, mantén tus emociones en orden, porque yo estoy con vos. No tengas miedo, no te alteres. Y Dios le revela el plan, es verdad. Ahora, 6, que van a atacar a Judá y lo queremos conquistar y pertenecerá a nosotros. Los tipos dicen, vamos a tener que servir a estos tipos, vamos a pasar a ser esclavos. ¿Cómo llega la palabra de Dios a la corte? A través de un profeta. Cuando vos estés en un ataque, cuando vos estés en una disyuntiva, busca un hombre de Dios que te traiga palabra de Dios. Porque Isaías, ¿con qué llega? ¿Por qué llega con palabra de Dios? ¿Cómo me lo certificás bíblicamente? Porque el Señor le habló directamente. ¿En qué versículo? Biblia. ¿Qué dice? Entonces dijo Jehová a Isaías. Ahí está. Esto es lo que dice Dios. No, pero lo dijo Isaías. No. Esto es lo que dice Dios. No, pero a mí el abogado me dijo otra cosa. Esto es lo que dice Dios. Escoge si vas a creerle al abogado o le vas a creer a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Esto, bueno, escoge qué quieres creer. Para tener nuestras emociones bajo control es importante rodearnos con gente que nos traiga una palabra de Dios. Gente que nos inyecte fe, gente que esté cerca de Dios, gente que pueda traernos la revelación de Dios. No hagas la tuya. Isaías llega en un momento donde las emociones de todo un pueblo estaban completamente fuera de control y Dios lo usó para que las emociones de todo ese pueblo se ubicaran en el lugar correcto. Por eso, como veíamos el domingo pasado, para tener las emociones bajo control, vos tenés que encontrar las conexiones de Dios, las conexiones divinas. En el caso de Elías, ¿qué fue? ¿Se acuerdan el domingo? Una viuda. Dios usó una viuda y Dios usó un profeta. Por eso tenga cuidado con quien se rodea, a quien escucha. No agrandes las situaciones, para Dios son unos carbones que se están consumiendo. Para tener el panorama concreto, correcto, necesito saber qué es lo que dice Dios al respecto. Ante una noticia inesperada, vaya a buscar lo que dice Dios, lo que Él opina. Vaya a buscar un rema de Dios, una palabra especial de Él. Esta gente estaba temblando, sus emociones estaban fuera de control. Reciben mala noticia, todo lo que se escucha es malo. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que llega una palabra de Dios. Eso es lo que vos necesitas para tu situación. Una palabra de Dios. Una palabra de Dios. Tenemos que aprender a buscar lo que Dios dice y no lo que el hombre dice. Dios tiene Dios tiene la última palabra. Ustedes escucharon esto, que el rey va a hacer esto, que va a atacar, que va a hacer esto, que no vas a poder, que no vas a lograrlo, que no vas a alcanzar, que vas a dejar, que no podés, que te vas a destruir, que te vas a separar, que tal cosa, tal cosa. Verso 7, pero Dios soberano dice esto. ¿No dice así el 7? ¿Cómo dice? ¿Esto dice? Ah, esto es lo que vale. Lee la Biblia así, ¿viste? El soberano. No, esto dice el que tiene la posta. Mi Dios Todopoderoso dice esto. ¿Qué dice mi Dios Todopoderoso?
¿Qué dice? Nunca sucederá ni nunca se llevará a cabo. ¿Por qué es tan fácil creer cuando Dios te dice, ustedes son mi pueblo, son mis hijos? Lo que estás pensando nunca sucederá ni se llevará a cabo. Quiero hacer corto porque quiero terminar a las 8. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalía, su rey. Y ahora el Señor pone la frutillita del postre ahí, la condición, en el verso 9 al final. Porque la palabra anterior, viste, esto que vos estuviste pensando no va a suceder. Pero dice, a menos, entonces hay una condición. ¿A menos que qué? Que ustedes tengan una fe firme. Ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Exactamente. A menos que vos creas firmemente que eso no va a suceder. Dios no puede hacer que vos permanezcas firmes si vos no crees que lo podés estar. Resumen así, punto. Te leo otra versión. Pero si tú y tus oficiales, creo que es la que tenés vos, me parece, o la de tuya, Dardano. Pero si tú y tus oficiales no confían en mí, que soy el Dios de Israel, serán derrotados por completo. Entonces no es que Dios no... ¿Es solo Dios? ¿Qué tengo que meter yo ahí? Tengo que creer. Mi fe. Porque ¿qué es lo que mueve la mano de Dios? La fe. Si ustedes no tienen una fe firme, tampoco quedarán firmemente en pie. Lee el 7 ahora, de vuelta, y terminamos. Hay una promesa ahí. Bueno, a ver. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué dice? Que todo lo que escuchen en antiguo. Bueno, ahora poné lo que vos pensabas que iba a suceder ahí. ¿Qué pensabas que iba a suceder? Mi papá pensaba que en este tiempo le iba a estar en un hogar de ancianos en Fisherton, en Rosario. Y está predicando. Eso es lo que él pensaba. Y hoy está cerca, sirviendo al Señor al punto de cumplir 90 años. Y predicando por distintos lugares. Una fe firme. Y si la fe de él no alcanzaba, estaba en la fe de su nuera y de su hijo, que tuvieron fe para invertir, para que él no estuviera deambulando, alquilando por ahí. ¿Hasta dónde alcanza tu fe? ¿Pagar el alquiler? Bueno, eso es agua. Si te pide la torta, ahí es bien literal, ¿no? Te pide la torta.
para que el otro no viva lo que pensó que iba a vivir. ¿Me doy a entender? ¿Y vos qué pensás? ¿Qué pensás? Si lo que pensás no es de Dios, te creíste una mentira. Te creíste una mentira. Vamos a querer la verdad. ¿Y Dios qué dice? Dios qué dice de tus hijos, de tus hijas. Dios qué dice de tu vejez. ¿Qué dice de tu vejez? Estaremos vigorosos y fuertes. ¿Cómo? Vigorosos y fuertes. Vigorosos y fuertes. ¿Lo crees? Muévete conforme a lo que dice la palabra. Ahora, pastor, ¿usted nunca tuvo una crisis de fe? Claro. ¿Cómo no vas a tener una crisis de fe? Todos podemos tener una crisis de fe. Pero cuando me puse a temblar, Dios mandó un Isaías, Dios mandó un Jeremías, Dios mandó hombres que habían pasado por esas crisis. No es tan fácil de entender. Pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá. Deja de pensar que te va a pasar eso, y no te va a pasar. Porque mientras dure la sequía, los recursos que vos necesites para servirme o para servir al profeta no van a escasear, sino que van a seguir fluyendo. Yo te desafío hoy, para terminar, a dejar de pensar lo que el diablo te dice, desecharlo y comenzar a declarar lo que Dios te dice. Amén.